¿Cómo andan, gente? Estamos en un nuevo episodio de LRC Podcast. Es el episodio número 6 y estamos acá en la tercera parte de lo que sería el resumen del libro de Cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie. En el día de hoy vamos a hablar, como lo veo en el título, vamos a hablar de principios para ganarse a la gente desde tu forma de pensar. A lo largo de este episodio, que les advierto son 12 principios, así que seguramente se extienda bastante. A lo largo de este video vamos a hablar de herramientas de persuasión o para convencer o negociar con las personas de una manera más eficaz. Lo que quiero comentar es de que estoy muy contento por lo que viene siendo el rendimiento general del canal. Con los reels, digo con los shorts, disculpen que los reels son de Instagram. Con los shorts vamos bastante bien, tenemos una media de entre 150 y 400 visitas, así que eso me pone contento. Y tenemos casi 40 seguidores. No recuerdo cuánto había dicho el episodio anterior, pero nada, creo que tipo cualquiera que, que tengas un canal y empiece de cero, le va a hacer ilusión como me está haciendo amigo actualmente. Así que nada, antes de que empiece el episodio les quiero agradecer a todos los que escuchan, porque realmente son ustedes, sin ustedes yo no podría estar siguiendo haciendo este podcast. En parte sí, porque podría seguir publicando los episodios, pero qué sentido tendría si no lo hago si no lo hago sabiendo de que va a haber gente que le va a sacar el mayor uso posible. Así que nada, les quiero agradecer de una manera muy profunda desde el fondo de mi corazón. Segundo aviso que quiero decir es que hoy es un día muy bueno. Hoy es un día, realmente las semanas que antes de grabar este podcast han sido muy buenas. Tengo que decir de que me he dado cuenta yo, de que estoy poniendo en práctica todo lo que estamos leyendo. Si bien yo siempre que leo intento aplicar lo más que puedo, hay veces que no me doy cuenta que lo hago y lo hago sin querer, o hay veces que lo hago y no sale de manera tan natural. Por ejemplo, algunos consejos como da una apreciación honesta. En cambio, me di cuenta que ahora me sale mucho más natural y la interacción con personas está fluyendo de una manera que no pensaba antes. Realmente estoy increíblemente feliz por lo que estoy logrando gracias a leer todo este tipo de libros y también hacerlo en podcast, que me sirve como herramienta para recordar y repasar todos los principios que veo en cada libro que leo. Sin más espera, vamos a empezar con lo que vienen a ser los principios. Como dije antes, estos son principios para ganarse a la gente desde tu forma de pensar. Y vamos a hablar, antes de ir ya con los principios, ¿cuál es el objetivo que estamos buscando? Y el título lo dice claramente. Lo que nosotros estamos intentando hacer pueden ser varias las cosas que intentemos llegar, pero vamos así dividirlos en dos, tres temas. Primero, la de convencer a las personas. Segundo, también es la de tener más posibilidades de negociar con una persona, porque las herramientas que vamos a hablar ahora se pueden usar tanto en un ámbito de discusión, de debate, y en un ámbito de negociación, porque no todos son en el debate en sí, sino cómo tratas a las personas en el debate o fuera de este. Y tercero, que es básicamente la función de todos los pilares que hablamos en todos los episodios, de no volverte enemigo de la persona, del ego de la persona. Que como hablamos en anteriores episodios, que hablamos un montón, es muy importante evitar esto por múltiples razones.
Si quieren saber por qué, vayan a escuchar el cuarto episodio, que recuerdo que hablamos, la gran mayoría del podcast hablamos de esto. Y pasamos con el primer principio. Este principio dice: evite a toda costa las discusiones. Y es un principio que al menos en lo que es mi vida personal, lo he oído un montón de veces, que no vale la pena discutir, que la discusión solo vale para temas muy nobles o muy importantes. Y si hablamos, ¿qué es una discusión? Bueno, una discusión es un enfrentamiento entre dos personas que nada, tienen dos ideas distintas y se quieren convencer el una al otra. El problema no va cuando las dos personas están dispuestas a ceder una parte de su opinión. El problema está cuando las dos personas tiran de la cuerda y ninguna cede diciendo, pues está bien, estoy de acuerdo con vos en esto. Ahí es el verdadero problema de la discusión. ¿Por qué? Porque estamos en una pelea sin fin. Porque sí, porque nadie va a decirle al otro estoy de acuerdo con vos. A veces por orgullo y a veces por la convicción de que tus argumentos son mejores que los del otro. Pero cuando ya la discusión se torna de esta manera, es donde tiene realmente valor este principio. Díganme ustedes, ¿cuál es la necesidad de discutir si sabemos, genuinamente sabemos, de que no vamos a convencer a la otra persona? ¿Cuál es la necesidad? Ninguna. La necesidad es ninguna. ¿Por qué? Porque básicamente la respuesta es obvia. Estamos desperdiciando nuestro tiempo. Y el tiempo es el capital más valioso que tenemos. Así que siempre y cuando podamos evitar estas pérdidas de tiempos que inconscientemente son muy recurrentes en el día a día, y siempre y cuando podamos identificarlas, mejor para quitarlas de nuestra vida. Así que, como aprendiz de las habilidades comunicativas, evita a toda costa discutir y al menos que haya un motivo muy noble por el cual discutir o, o evitar discutir en discusiones sin sentido, en discusiones que no son trascendentales para el destino de tu vida o el destino de la comunidad. Eso te va a hacer distintivo a las otras personas. ¿Por qué? Porque muchas veces a una persona común, le molesta mucho que su idea no sea la que predomine en la comunidad. Y va a hacer lo posible para discutir con vos e intentar convencerte. Y si vos sabés que es una cuestión que no tiene sentido y que tus ideales no van a cambiar porque dependen mucho de la opinión, que puede ser de un tema como tan común como la religión, y vos sabés que no vale la pena escucharlo, básicamente le decís, está bien, yo tengo mis puntos, vos tenés los tuyos, no vamos a discutir. Y eso te va a distinguir del resto de las personas, te va a hacer que, como dijimos antes, ahorres un montón de tiempo. Y segundo, seas un distinto entre el resto. No diga que la otra persona esté equivocada. Es el segundo principio. Y es que, no sé si les pasa, pero ¿no les parece que la frase vos está equivocado o usted está equivocado es como un puñal al orgullo, un puñal al alma? Básicamente, vos, al menos a mí en lo personal, me siento como muy humillado en el ego, en el orgullo, al decirme que estoy equivocado. Obviamente no está bien sentirse realmente lastimado cuando uno le dice que está equivocado, porque equivocarse lo puede hacer cualquiera. Pero es verdad, siempre es como la gente que dice que perder no es el fin del mundo, pero no creo que a nadie le guste perder conscientemente. Y nada, creo que es claro a lo que quiero llegar. Si tanto te molesta a vos esa frase,
es obvio que a las personas tampoco les gusta esa frase. Por eso intenta evitar todo tipo de frases parecidas que puedan hacer de que la otra persona le duela en el interior. Como decíamos antes, si vos sabés que la otra persona está equivocada, a menos que sea algo de suma importancia, no le digas, che, mira, está equivocado. O al menos hace lo que se dé cuenta de otras maneras, de una manera mucho más sutil y no tan directa como la frase que acabamos de decir. El ejemplo que pone el autor en el libro es de que estaba en una cena de altos cargos y resulta que uno de las personas que están ahí en la cena va a dar un discurso y lo cierra con una frase, no recuerdo bien la frase, pero era una frase que realmente era de Hamlet. Y cuando baja al escenario, termina de dar su discurso, el autor y un amigo más están en una charla y uno de los dos le dice, che, qué buena frase de Hamlet usaste. Tipo, qué buena para el momento. Y el que dio el discurso le dice, no, no, es de la Biblia. Y Dale Carnegie, que es el autor del libro, le dice, no, 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 es de Hamlet. Y la otra persona, o sea, y su amigo, que casualmente era un erudito en la literatura o tenía algo que ver con todo lo que era la lectura de las grandes obras, le recurren a él porque, claro, tipo, en él estaba la verdad. Y él dice, no, sí, es de la Biblia. Después cuando vuelven, Dale Carnegie le pregunta a su amigo que por qué no le dijo la verdad y dijo de que la frase era de Hamlet. Y el tipo decía que no podía humillar a esa persona, que era un cargo muy importante en lo que era la sociedad en ese momento, que no lo podía humillar de tal manera solo por corregirlo en un error mínimo. Y ahí es cuando nos damos cuenta que, ¿qué hubiera pasado si Dale Carnegie lo hubiera corregido? Y seguramente no algo tan increíble, pero se hubiera ganado una parte del rencor de la persona, se hubiera sentido humillar a la otra persona. Y cuando vos haces sentir así de mal a una persona, aunque sea inconscientemente, vas a hacer que sea muy complicado que se cumplan los fines de cómo ganarte a las personas mediante tu forma de pensar, que decíamos que eran convencer a la gente, te va a ser mucho más complicado convencer a la gente, negociar. Si una persona está enojada con vos, va a tender a ceder menos en la negociación. Y por último, ser enemigo de la persona es lo que queremos evitar. Y es básicamente una ofensa directa al ego, al orgullo de la persona. Así que, siempre y cuando podamos evitar la frase estás equivocado, nos vamos a convertir en personas de un alta carisma. Disculpate de tu error enfáticamente. Esto básicamente es una manera increíble. Es increíble, realmente estoy sorprendido con el resultado que me dio en los días que lo estuve probando, entre que lo leí y ahora. Y es una manera, es realmente increíble. ¿Por qué? Primero hablemos de qué trata esto. Este truco se refiere básicamente a cuando uno está equivocado, primero reconocer el error y después disculparte. Pero disculparte de una manera hasta que parezca excesiva. No, no cebándote mucho, pero diciéndote, sí, disculpa, perdóname, no puedo haber sido cometido este error, no puede ser, disculpame en serio. Y si te tomás el tiempo de disculparte, la otra persona va a decir, che, este tipo está exagerando, se está sintiendo mal por algo que no tiene tanto sentido. Y la persona, ¿qué va a hacer al instante? Se va a volver empática y te va a decir, no, escuchá, no pasa nada, está bien, todos nos equivocamos. Y al instante vos te recuperás y sigue la conversación como si nada. ¿Qué acaba de pasar? Básicamente lo que hicimos fue que la otra persona olvide nuestro error. No dice, che, no pasa nada. Ah, no pasa nada. Listo, seguimos como estamos. Y es una manera increíble de hacer de que las personas olviden de tu error
y puedan seguir la conversación o el trabajo grupal que estén haciendo o el trabajo en un proyecto laboral sin sin ningún problema por haber cometido ese error. Disculparse enfáticamente es muy eficaz porque no perdés el tiempo intentando justificarte, que es lo que hablamos en el primer episodio del libro. Y al no intentar justificarte y no defenderte, y lo único que haces es te disculpas, la otra persona te visualiza o vos mismo subcomunicás que es una persona que está comprometida con lo que está haciendo. Porque si vos cometés un error y mucho como que no te importa, te chupo medio un huevo, y es como que tan comprometido no estarás. Pero por lo contrario, vos te disculpás realmente, esta persona dice, che, esta persona le importa bastante el proyecto o el trabajo que estemos haciendo. Cuarto principio, sea amigable. Es muy distinto, creo que podemos coincidir en este punto, que es muy distinto estar de acuerdo con un extraño que con un amigo. No sé si te pasa, pero vos siempre vas a tender a coincidir con tu amigo. Mucho más fácil que con un extraño. Y no importa de que si en una discusión seamos amigos o extraños, tenemos que usar este truco genial para ganar muchos debates o básicamente inclinar la balanza para las personas con nosotros. Ser amigable es un acto que complace al que tenemos enfrente, porque vos al ser educado, ser amable y todo lo que decíamos en el anterior episodio de cómo gustarle a la gente, ser interesado en los demás, por ejemplo, va a hacer que la persona se sienta complacida y esto incrementa increíblemente las ganas que esa persona va a tener de coincidir con nosotros o las ganas que va a tener de ceder en una negociación y nos genera una increíble superioridad a la hora de lo que es en un debate, porque siempre y cuando podamos tener el mayor de aliados, mejor. Y esta manera es una manera casi infalible de ganarse aliados en discusiones. Por eso, quien sea amable con los demás va a poder aprovechar todos los efectos que tienen las personas cuando están en ese estado de bondad, cuando ya cuando son tan halagados que ellos dan algo a cambio, que eso es su bondad. Por eso, con los primeros 4 principios, podés dividirlos en un subgrupo. El subgrupo de consejos clave en el medio del debate. Primero tenemos el primero y principal, que es clave, que a menos que valga realmente la pena no discutas. Te va a hacer que te peleas con la otra persona va a estar en contra tuyo y te va a ser muy complicado llevar a cabo distintas cosas con la otra persona. Segundo pilar, decirle que no esté equivocado, consejo básico para llevarte bien con las personas. Básicamente, cuando le decís que esté equivocado, lo que estás diciendo es, escuchá, sos una persona realmente horrible. O eso es lo que entiende el cerebro. ¿Por qué? Porque se siente humillada por dentro, se siente de que vos le estás faltando respeto de una manera increíble. Quizás vos lo estás haciendo de una buena manera, pero el primer entendimiento que tiene el cerebro con esa frase es la que le acabo de decir. Un consejo, si quieren decir a una persona que no esté equivocado, háganlo mediante, che, fíjate, creo que acá que me voy a fijar si el orden que pusiste los colores está bien. Y buscás, no sé, por ejemplo, mirate, buscás en qué orden tendrán que ir los colores y dejas que lo lea y que él se dé cuenta de su error. Es una idea bastante simple de no decir estás equivocado y hacérselo saber de otra manera. Otra manera es con el método que hablamos de cómo dar una crítica. Empezar con algo positivo, dar la crítica
y luego terminar con otra cosa positiva. Eso básicamente sería el principio número 2. Después, disculpe su error enfáticamente. Herramienta clave para olvidar los errores y seguir adelante con lo que sea, la investigación, el trabajo o el proyecto. ¿En qué se basa? En pedir disculpas enfáticamente, como dice el principio, o con otra palabra, exageradamente, para que la otra persona esté en un estado de empatía y te diga, no, no pasa nada, disculpa, no hay problema, todos tenemos un error. Es increíblemente bueno porque hacemos que la persona olvide nuestro error por un segundo y no perdemos tiempo en autolamentarnos por nuestro error. Y cuarto principio de este mini bloque, sea amigable. Si vos sos amigable con la persona, vas a poder disfrutar todos los beneficios que tiene las personas que son bondadosas y que están en ese estado de, sí, estoy dispuesto a dar bastante más por vos que por otras personas. ¿Por qué? Porque me trataste bien. O hagan el simple experimento. ¿Acaso sus amigos le comprarían alguna gaseosa? Y capaz que sí, depende de qué amigos. Pero capaz que algunos sí. En cambio, ¿cuántos extraños te van a comprar una gaseosa sin conocerte? Mucho menos, ¿no? Así que es muy importante ser amigable porque la amistad puede lograr cosas tan simples como comprarte una coca, o también ayudarte en lo que viene a ser un debate, o ayudarte en lo que es la vida. Básicamente de eso se trata el networking, conectar con personas que tengan recursos que en el futuro te pueden llegar a servir. Pasamos al siguiente mini bloque. Dice, busque una cadena repetida de sís. Y el autor empieza diciendo que la palabra no es el mayor hándicap a la hora de negociar o a la hora de convencer. ¿Qué hándicap? ¿Viste cuando estás jugando al FIFA y dice que hay handicap? Es como esa fuerza invisible que hace que no puedas cumplir tu cometido. Y la palabra no, cuando una persona está negada, es un handicap increíble. Es una fuerza que te dice, y no te estoy diciendo que no, pero es complicadísimo que logres tu objetivo, ya sea negociar o ya sea convencer a la persona. Al decir que no, la persona está totalmente negada y se cierran las ideas, como pasa en las discusiones. Y ni siquiera analiza lo que vos le estás proponiendo. Quizás hasta la negociación le convenga solamente a él y no te va a escuchar, va a estar cerrada, pero totalmente cerrada a sus ideales. Científicamente está comprobado de que tenemos más chance de aceptar algo si hemos estado de acuerdo recientemente. Y acaba el principio. Por eso, cuando vos estés debatiendo con una persona, andés poniendo los hechos de forma de preguntas breves que vos sabés que la persona va a decir que sí. Por ejemplo, estamos hablando, ¿quién es mejor? Boca o River. Y no sé, mucho de fútbol no sé, pero le digo, ¿vos no pensás que es muy importante ser el club con más Libertadores de Argentina? Y la otra persona te dice, sí. ¿Y no pensás que, no sé, Juan Román Riquelme es uno de los top 10 mejores jugadores argentinos de la historia? Y la otra persona te dice, sí. ¿Y no pensás de que Boca Juniors, como también puede ser River, es uno de los clubes más influyentes de América? Sí. Y después venís con la pregunta final. Y entonces, ¿Boca es mejor que River? Y la otra persona viene con una cadena de sís que vos le estás diciendo hechos que es imposible que no esté de acuerdo. Es posible que no esté de acuerdo, pero vos intentás disfrazar la frase de una manera que no pueda decir que no. Y al decir tanto sí, sí, y estar de acuerdo con vos, va a ser, pero increíblemente. Pero realmente cuando les digo increíble, es increíblemente mucho más fácil de que te diga que sí. Es increíble cómo somos a veces tan necios,
tanto yo como vos y como cualquiera, que cuando estamos negados, somos tan necios de no escuchar las opiniones de los demás y de cerrarnos totalmente a las ideas nuestras. Es importante a veces hacer unas reflexiones con nosotros mismos porque es importante a veces no ser cerrado en las opiniones porque básicamente una opinión nueva es una información que me entra, que la analizo y que me transforma por completo. A veces yo la descarto, pero al menos me transforma a mí mismo porque ya sé por qué no estoy a favor de su idea. Por eso siempre y cuando puedas ponerte 2 segundos a pensar, che, estoy siendo muy negado y no escucho las opiniones de los demás, es importante esa autorreflexión. Realmente yo lo hago cuando puedo, cuando tengo tiempo para pensar y estoy bien relajado. A ver, ¿cómo estoy haciendo las cosas? Es importante no solo llevarlo al plan del si vos trabajás del trabajo, sino con tus amigos o con tu familia. Porque las pruebas de las habilidades comunicativas no solo se hacen con la gente del trabajo o la gente del colegio, se hace con los amigos y con la familia también. Y básicamente usarlas con todas las personas le puedes sacar un provecho increíble. Sexto principio. Dice, deja que la persona pueda hablar. Y esta básicamente es una modificación al principio que habíamos hablado antes de ser un buen escucha. Porque probablemente cuando vos hablas, seguramente hablas de vos. Seguramente sí, hables de vos. Y seguramente hables de lo bueno tuyo, no de lo malo. Y cuando vos estás, no sé, contando, y no, gracias a que me gané la lotería, me pude comprar este auto Ferrari, y capaz que a las personas un poco les genera un resentimiento. A tus colegas les genera ese resentimiento de, che, esta persona está hablando de sí misma y no me importa, porque me importa más que mañana tengo un concurso de belleza y lo voy a ganar, por así decir. Así que hablar menos y escuchar más a la gente te permitirá a gustarle a la gente. Este capítulo se basó muchas veces en ejemplos laborales, no tanto en familia, pero obviamente, como dijimos antes, en cualquier campo de tu vida es importante que cumplas todos los principios que puedas. A veces es complicado porque te los olvidas o instintivamente lo actúas de la manera contraria, pero bueno, todo es un proceso. Así que hablar de nosotros, yo sé que es encantador, yo sé que nos encanta hablar de nosotros, pero tanto como es encantador para nosotros, es molesto para los demás, o en algunos casos. Deja que ellos hablen y que se sientan bien con ellos. Y por sentirse bien con ellos y vos estar al lado de ellos, se van a sentir bien contigo mismo. Y van a generar buenas asociaciones. Antes de saltar al séptimo principio, eh, tipo cuando siempre hago los apuntes del podcast, me doy cuenta que lo que estamos haciendo ahora mismo es una construcción del conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? De que muchas veces yo hablo de cosas que hablé en episodios anteriores y a veces como que me vuelve bastante orgulloso hacer estas menciones porque significa que estamos en el camino correcto porque relacionamos un libro con el otro siendo que hablan de cosas distintas, no tan distintas porque los dos hablan de comunicaciones, de habilidades comunicativas, pero combinamos los que son los pilares del carisma con los principios de cómo gustar a las personas y de las buenas asociaciones y de los efectos que tenía como la célula de espejo. Y nada, creo que es algo que me pone bastante contento que podamos hacer y que eso me salga de la cabeza solo, porque realmente cuando yo intento, porque yo leo el libro y los principios están y la justificación está, pero yo le intento dar una justificación más que lo hace más propio.
Y bueno, ahora vamos a pasar al séptimo pilar. Deja que las otras personas sientan la idea como suya. Esto es un tip básico. La gente no le gusta sentirse que le están vendiendo algo. Entonces, para evitarnos el problema de perder muchas ventas porque la gente se sienta que le están vendiendo algo y de que no es el mejor producto de calidad, simplemente lo disfrazas como una idea que ellos mismos tuvieron. Vamos a la pregunta. Fíjate que soy un diseñador de ropa. No tengo mucho capital, así que trabajo a nombre de otra persona que me da el capital para poder adquirir las telas, pero con la condición de que hago los diseños que él quiera. Resulta que yo vengo con un montón de diseños y cuando termino la semana se los intento vender para que me permita fabricarlos al por mayor. Y va pasando los diseños, no le gusta ninguno. Y nada, en esa semana no rasqué ni un centavo. Así que se me ocurre una idea para aplicar este principio. Lo que hacemos básicamente es, hacemos un diseño a la mitad y se lo damos a nuestro jefe. Y le decimos, jefe, ¿qué quiere? ¿Qué le parece que puede ir ahora? Tipo, necesito su ayuda. Y el jefe va a dar su sincera opinión, va a decir, y no, para mí tenés que agregarle acá en las mangas un detalle rojo. Y nada. Entonces vos cuando te da esa sugerencia, vos vas y haces lo que él te dijo. Por más que no te parezca la mejor idea. Pero después a la hora de que cuando vos le vendas los diseños, es intuitivamente obvio que le va a gustar mucho más en el que él te ayudó a recomendarte que le pongas el detalle rojo en las mangas. ¿Por qué? Porque la persona no se va a sentir que le están vendiendo algo. Va a sentir de que está fabricando algo que él mismo fabricó. Porque técnicamente él participó en todo lo que es el proceso creativo. Por más de que haya hecho el detalle nomás de las mangas, él se siente en cierta parte un participante más en el proyecto. Así que quien pueda regalar el reconocimiento y dárselo a las personas, porque hay un montón de veces que proyectos son muy exitosos y personas que nosotros no conocemos regalan el reconocimiento público a otras personas que básicamente son maestros de las habilidades comunicativas, maestros de la trata con personas. Esto hará que éstas tengan se sientan complacidas de ser tu colega. Van a sentirse realmente contentas de tener esa relación porque van a sentir que es una relación de total valor. Bueno, estamos acá de vuelta. Vamos a seguir donde lo hemos dejado anteriormente, que es el octavo principio. Mira el punto de la otra persona. Esto no es ningún tip que no, que no sea conocido por el resto de las personas promedio. Es fácil entender el otro punto de la persona si entendemos un poco su pasado, cosas que le han pasado en los últimos días. Es importante porque lo que nos va a permitir conocer el origen de las ideas de las personas nos va a poder enseñar un montón de cosas. Nos va a enseñar a de qué manera podemos convencerlo, qué temas son sensibles, qué opinión tienen ciertos temas, y todos son factores que si nosotros los conocemos, podemos guiar la negociación o el debate de la manera que nosotros queramos y que nos convenga para, como dijimos anteriormente, tener más chances de convencerlo o tener más chances de negociar. Por eso, entender a cada persona como un mundo nos va a facilitar nuestro actuar en lo que sea, en cualquier actividad en la vida.
y por lo cual vamos a entender cómo convencerlo y cómo ganarnos a esa persona. Por eso creo que es un tip que se tiene que... Es muy complicado que se haga una acción inmediata de ese tip. Lo que tenés que hacer vos para hacer uso del tip es primero escuchar las ideas de las personas, es lo principal. Y luego intentar buscarle la vuelta de por qué ellos pensarán eso. Porque a mí, vamos a hacer un ejemplo, para mí, no sé, Boca es mucho mejor que River y me es natural esa opinión. Y otra dirá, no, para mí River es mejor que Boca. Y él también lo tiene como natural esa opinión. Y si entendemos, quizás porque él es de River, sería lo más obvio, podamos entender por qué él tiene esa opinión. Así que entender a las personas nos va a facilitar mucho el camino en nuestra tarea de convencerlos y ganarnos a las personas. También sé empático con las ideas. De eso habla el principio noveno. Esto se trata de tratar con la misma seriedad a todas las ideas. Primero porque cuando una idea es menospreciada, generas un daño increíble. Y yo creo que cualquiera que le hayan hecho eso va a coincidir conmigo y te sentís muy mal contigo mismo porque te sentís muy estúpido por haber pensado eso. Aunque capaz que la idea es coherente, es razonable, al momento de que no es prestada atención, como que es juzgada y es desechada, te sentís muy mal. Realmente no se los recomiendo si lo que ustedes quieren es ganarse a la persona. Así que si nosotros tomamos con la misma seriedad cada idea, primero vamos a evitarnos el malestar que puede generarse una persona cuando no se le escucha. Y a veces lo hacemos sin querer, pero tenemos que, quizás cuando vemos algo que no nos cierra, en vez de descartarlo, darle unas mínimas sugerencias a la persona para que no se sienta, básicamente como dije anteriormente, como que su idea está tirada a la basura. Una frase que va a ser de que podamos hacer sentir a la persona que su idea no es estúpida, que es coherente, es así. La frase está traducida al español, la traducí yo mismo, porque el libro lo estoy leyendo en inglés. Pero dice, entiendo perfectamente tu opinión. Yo en tu lugar pensaría lo mismo. Creo que es una frase un poco larga, que es complicado usarla, pero, pero variaciones de, por ejemplo, entiendo perfectamente tu opinión, son muy efectivas a la hora de evitar el daño que le podemos generar a la persona. Que vuelvo a repetir, es muy, pero muy grande el daño que le podemos generar. Y encima, al demostrar entendimiento ante la opinión de los demás y no oponernos, esto nos llevará a que todos los conflictos que tenemos cuando esa persona se siente mal, porque no solo se siente mal y se queda callada, puede ser de que se sienta mal y te diga, no, vos sos un irrespetuoso porque me tratás mi idea mal y la desechás a la basura, la tomás como sin valor. Todos esos conflictos que se generan por hacer sentir mal a la persona los vamos a evitar. Vamos a evitar conflictos, vamos a evitar perder tiempo en esos conflictos y vamos a poder omitir todo lo que es el proceso de volverse enemigo de la persona, que como venimos hablando en todos los podcasts es clave para ganarse a las personas. Para ganar discusiones usa los motivos más nobles. Esto es un principio complicado de entender y complicado de aplicar. Yo creo que en el momento de que, entre que lo leí el libro y aplico los principios, es el que más me cuesta aplicar a situaciones que tengo enfrente al instante. Porque a lo que recurre el autor es a apelar a los motivos nobles, como el orgullo o el amor de una madre, que es específicamente el ejemplo que pone en el libro, de que son, estos dos ejemplos que le mencioné son ejemplos que si la persona es empática hará que en cierta parte tenga una empatía mayor con vos
esté dispuesta a aceptar lo que vos le pedís. El ejemplo que pone en el libro es de un director de un diario, de un diario de noticias, que pone una foto de una persona que creo que era empresaria. Y la foto realmente no le gustaba mucho al mismo empresario, y entonces lo que recurre a mandarle una carta diciendo, pidiendo amablemente, de que si puede sacar la foto, porque a la mamá no le gustaba cómo salía en la foto. Bueno, lo que pasa a continuación es que el dueño del diario cambia la foto que había puesto y pone una que a la persona le gusta mucho más. Es complicado de aplicar a la vida diaria, sí. Son muchas veces se pueden usar en casos cuando, por ejemplo, ya sé, estaba pensando en ejemplo, pero creo que iba a ser muy complicado de entender. Pero, por ejemplo, cuando vos, no sé, estás comiendo, estás en el colegio con tu amigo y querés que te convide algo, no sé, están en un acto y no te olvidaste de traer ropa, decime, che, me compartí algo de ropa para no quedar tan mal. Y la otra persona te dice, no trajiste la tuya, jodete. Y vos le decís, no, dale, en serio, porque si no boludo, se van a reír de mí, se me va a manchar el orgullo. Y si la persona quizá un poco más empática, puede ser de que hagamos de que esa empatía, esa bondad, se despierte al decir que se va a dañar tu orgullo. Esto supone una complejidad a la hora de aplicarse bastante grande. Es un principio muy ocasional. Sin embargo, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es cuando pedimos un favor, porque nosotros siempre hablamos de cuando nos piden un favor, cuando nos piden un favor, considerar la idea de los demás, con respeto, pero nunca hablamos de qué hacer para pedir un favor. Y yo creo que es un buen favor, es una buena manera para hacer que tus favores sean mucho más efectivos. Dar razones que tengan implícitos estos motivos tan nobles van a hacer que la persona se doblegue y quizás tenga un poco más de empatía contigo. El 11º principio dice, dramatice sus ideas. Y va con el simple hecho de que una idea tiene mucho más peso cuando es exagerada o también cuando es gráficamente demostrada. Esto se puede usar en la práctica, ¿en dónde? En presentaciones orales, ya sea en el trabajo, sea en el colegio, o sea, en cualquier lugar que tengas que dar una presentación oral. Más que nada, lo que se me viene a la cabeza es, cuando vos tenés que hacer un análisis de una problemática y mencionar acerca de la gravedad de la problemática, se te va a hacer mucho más fácil a la hora de usar gráficos o también usar exageraciones. Vengo a dar un ejemplo. Por ejemplo, estamos hablando de cuánta agua se desperdicia en la empresa. Y lo que vos podés hacer, puedes apelar a este recurso. Está diciendo que de 100 litros que se usan en la empresa, se gastan 10. Entonces agarrás 10 vasos, los llenas con agua y decís, si cada vaso tuviera 10 litros, uno de estos vasos estaríamos desperdiciando y tirando a la basura. Ese gasto supone un gran gasto económico a la empresa al cabo de los meses y al cabo de los años que no solucionamos este error. Yo creo que es una muy buena manera para darle peso a las ideas y de que no solo se queden como ideas abstractas, sino que se vean que esas ideas tienen una consecuencia en lo que es la vida real y todo lo que involucra a las personas del entorno, ya sea en la escuela, cuando estás hablando de una problemática, o ya sea en una empresa. Por eso
el dramatismo va a ser de que tus ideas se rearmen de valor y tengan una magia intrínseca que poco van a saber de dónde sale, pero vos vas a ver de dónde sale, de la teatralidad que le das vos. Porque vos, con demostrar las cosas gráficamente y exagerándolas, hasta un chico pequeño de 5 o 6 años va a poder entender la magnitud de la problemática. Y eso también no sirve solo con la gente menor, nos sirve para la gente negada, la gente que está cerrada en sus ideas. Por eso es importante que aprendamos a usar este recurso para todo lo que nos puede involucrarnos en la vida. Ya dije, en la escuela y en el trabajo, pero en sí cuando estás en un debate y exponer tus argumentos de forma que le des un peso mayor, te va a poner por delante de los demás. Es así de simple. Y por último, 12º principio, use desafíos. Si ven, estos dos principios están encerrados en otro mini bloque, como el que hicimos al principio del podcast, que son consejos básicos en cuanto estás intentando motivar a la gente o mostrarle a la gente algo. Este principio vamos a hablar de él y después voy a explicarle por qué compone otro subbloque dentro de todos los principios que expusimos. Primero, tenemos que decir de que la competición mueve al ser humano. El hecho de que una persona sea mejor que vos en sí te genera un cierto rencor. Sentís que lo querés superar, vas a trabajar por eso y vas a intentar superarlo. Por eso, lo que tenés que hacer en casos donde vos seas el líder de una camada de personas, si querés que superen cierta meta, no se lo plantees como tenemos que hacer esto, sino planteáselo como un desafío. Decirle, tenemos que producir tantas toneladas de este producto al cabo del mes. Pero un desafío no es un desafío sin una recompensa. La recompensa se puede ir en dos maneras. O una abstracta, que puede ser el orgullo de ganar o el orgullo de sobrepasar a alguien. O más bien puede ser una recompensa física, que puede ser dinero o alguna recompensa como, no sé, un bono o unas vacaciones pagas de 7 días. Por eso, usar los desafíos como líder nos va a hacer distintos y que nuestros grupos de trabajo tengan una efectividad mayor. ¿Por qué? Porque los desafíos están intrínsecos en lo que es la naturaleza humana y su comportamiento. Lo que quiero decir es que los desafíos potencian al hombre. Los desafíos son como la gasolina que mueve un motor. Si bien hay muchas personas que no se sienten tan atraídas por los desafíos, la gran mayoría de personas sí. Y por eso tenemos que aprovecharlo. Porque por más que haya algunas excepciones en los casos, la mayoría se va a sentir motivada cuando pongamos algún desafío que tenemos que vencer. Ya terminé de hablar de los 12 principios y ahora viene la parte de explicar por qué estos dos últimos principios componen otro subbloque de los tres que hablamos. Estos hablan más que nada de lo que son la naturaleza humana, pero enfocada a una parte más laboral y más práctica. Si ven, hablamos de dos ideas muy importantes en lo que es un debate y en lo que es y a la hora de mover gente. Dramatizar tus ideas. Tienen que subrayarlo porque es clave para cualquier cosa en la vida. Siempre que intentes convencer, dramatizar tus ideas le va a dar un peso inimaginable. Luego, usar desafíos. Usar desafíos es la motivación de la conciencia grupal de las personas. ¿A qué me refiero? Las personas al tener un desafío común van a sentirse unidas por eso, van a formar una tribu. Es lo que hablaba Seth Godin en su libro, que no lo hemos leído acá, pero yo sí personalmente lo he leído. Es muy buen libro. Van a formar una tribu. Y ese apalancamiento que vamos a generar porque la gente no solo va a estar trabajando por un fin, va a estar trabajando por un fin que los motiva
a superarlo. Entonces vamos a conseguir un trabajo casi excepcional. Ya hemos hablado de 3 mini bloques a lo largo del episodio. Hablamos de los primeros, que eran qué hacer en el debate en sí, que hablamos de los primeros 4 principios. Luego hablamos de cómo tratar a la persona ante el debate. Eran solamente de cómo tratar a la persona y acciones que puedes hacer vos para que la otra persona no se sienta mal o simplemente se sienta bien a la hora de debatir. Y por último, lo que estábamos hablando eran consejos de naturaleza humana, que venían bien para convencer a las personas o moverlas en conjunto. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, que hayan sacado la mayor cantidad de consejos. Sin embargo, yo voy a ir sacando clips a lo largo de 2 semanas que voy a estar subidos en mi TikTok y en mi Instagram, y voy a subir una cantidad de 3 TikToks al día y 3 videos de Instagram al día. Así que estén al tanto a eso, porque si no quieren escuchar el podcast completo, van a tener mini consejos dentro de las redes sociales que les acabo de mencionar. Sin embargo, si vos querés escuchar el podcast entero, vas a sacar mucha más información y vas a conectar los puntos mucho más fácil. Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Y bueno, nada, esperen el siguiente episodio, que voy a leer el calendario para decirles cuándo es. Es el 1 de abril. Así que espérenlo, va a ser la última parte del libro y nos vemos. Chao, chao.